Hola, mi nombre es Linda. Tengo 37 años y trabajo desde casa. Mi esposo Jonathan y yo hemos estado felizmente casados por 5 años, aunque aún no tenemos hijos. Nuestro hogar con 2 ingresos nos ha permitido disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como viajar y salir a cenar. Ahora que trabajo de manera remota, he asumido las responsabilidades del hogar, lo que le permite a Jonathan concentrarse completamente en su carrera. Durante los fines de semana, él me ayuda en casa y juntos hemos encontrado un buen ritmo en nuestro matrimonio. Jonathan y yo nos conocimos en una cita a ciegas grupal. Su cálida y acogedora sonrisa me llamó la atención de inmediato. Después de 3 años de noviazgo, decidimos casarnos. Jonathan ha sido un gran apoyo para mí, siempre levantando mi ánimo con su sonrisa entrañable. A pesar de las alegrías que compartimos, nuestro matrimonio enfrenta desafíos, especialmente con mis suegros. La familia de Jonathan tiene una exitosa tienda de pastas que su padre fundó hace 17 años después de dejar su trabajo corporativo. El negocio ha prosperado, abriendo varias sucursales en la ciudad. Cuando conocí a los padres de Jonathan, estaban vestidos con ropa de diseñador llamativa, lo que parecía más una forma de impresionar que una expresión de su estilo personal. El primer encuentro fue cuando Jonathan y yo fuimos a contarles que nos habíamos comprometido. Desde el principio, percibí su desdén. Dejaron claro que cualquier nuera estaría bien, siempre y cuando pudiera encargarse de las tareas del hogar y mantenerse alejada de los problemas. Sin embargo, también insinuaron que me faltaba fortuna, lo cual fue muy directo. Jonathan me defendió de inmediato, lo que hizo que su actitud hacia mí mejorara ligeramente. Era evidente que eran personas muy directas, tal vez una característica común en quienes trabajan en el negocio de la cocina, especialmente los dueños de tiendas de pastas. Afortunadamente, Jonathan ha sido siempre muy apoyador, dándome tranquilidad y estando a mi lado. Aunque Jonathan y yo compartimos una relación sólida y sabemos que podemos contar el uno con el otro, incluso si llegara a perder mi trabajo, las interacciones con sus padres a veces tensan nuestra felicidad. Sin embargo, he decidido no dejar que sus opiniones me afecten profundamente, sobre todo porque Jonathan se ha disculpado varias veces por su comportamiento grosero. Me ha asegurado que nuestra relación con ellos puede limitarse a reuniones familiares importantes. Parece que Jonathan ha tenido una relación tensa y de larga data con sus padres. Me enteré de que su padre, un hombre terco que antes luchaba con trabajos convencionales, se volvió algo arrogante después del éxito de su tienda de pastas. A menudo interfería en las decisiones profesionales de Jonathan, exigiendo respeto por su rol como proveedor financiero de la familia. La incomodidad de Jonathan con sus padres lo llevó a mudarse cuando comenzó la universidad, aunque agradece que las ganancias de la tienda de pastas hayan ayudado a financiar su educación y le hayan permitido conseguir un trabajo en una empresa prestigiosa. Sigue distante de ellos. Su intención es pagarles por el apoyo financiero que le brindaron, pero prefiere mantener al mínimo las interacciones con ellos. Desde nuestro matrimonio, apenas he tenido encuentros con mis suegros, y eso se debe en parte a que Jonathan y yo aún no tenemos hijos, lo que nos ha permitido evitar reuniones familiares frecuentes. Hemos sido felices en nuestra vida matrimonial, pero últimamente el negocio de mis suegros ha tenido problemas financieros. Antes, una tienda de pastas podía prosperar solo con buena comida, a pesar de tener un dueño rudo. Pero los tiempos han cambiado. Las reseñas en línea y las redes sociales juegan un papel importante en la reputación de un negocio. Su tienda ha sido golpeada por numerosas reseñas negativas, y las quejas sobre la actitud fría del dueño y el servicio desordenado del personal se han vuelto comunes. Parece que su éxito inicial los llevó a la complacencia, lo que ahora les está costando caro en términos de satisfacción del cliente y viabilidad del negocio. A pesar del éxito inicial de sus tiendas, el negocio de mis suegros ha tenido un fuerte declive. Sus platillos, antes populares, ahora se comparan negativamente con el ramen instantáneo. Las reseñas negativas se multiplicaron rápidamente, dañando gravemente su reputación. Reacios a adaptarse a los nuevos tiempos, continuaron con métodos y actitudes anticuadas, lo que llevó al cierre de sus tiendas, incluida la sucursal principal. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, buscaron ayuda de su hijo, mi esposo Jonathan. En una súplica desesperada, dijeron: Jonathan, por favor, ayúdanos. A este ritmo terminaremos en la calle.
Jonathan ya había anticipado esta situación y respondió con una mezcla de frustración y sabiduría. ¿Ves? Te lo advertí. La arrogancia tendría consecuencias. Debes entender que los clientes son lo más importante y si los tratas con indiferencia, eso te pasará factura. Antes desestimaste mi consejo como ingenuo, pero este lío es obra de ustedes. Necesitan reflexionar sobre sus acciones. Sus palabras, aunque duras, me sorprendieron. Era un Jonathan muy diferente al amable que yo conocía, pero pude percibir su profundo amor y preocupación por sus padres. Su firmeza era un testamento a su admirable carácter, lo que me hizo enamorarme de él una vez más. A pesar de su súplica, Jonathan les dijo firmemente que depender de nosotros no resolvería el problema de fondo, que era su actitud y enfoque empresarial. Desmoronados por su rotunda negativa, se fueron, solo para regresar un mes después, derrotados y sin sus objetos de lujo. Vendimos toda nuestra ropa de marca. Las deudas son abrumadoras. Por favor, Jonathan, no tenemos a nadie más a quien recurrir, suplicaron, tragándose su orgullo debido a su desesperación, mientras mi esposo se quedaba allí, con los brazos cruzados, pensando qué hacer. Sentí una mezcla compleja de emociones. Aunque nunca había sido muy aficionada a mis suegros, verlos tan humildes y desesperados me hizo sentir lástima y renuencia. La situación resaltaba las complejidades de los lazos familiares y las responsabilidades, desafiándonos a encontrar un equilibrio entre el apoyo y no fomentar decisiones equivocadas. Ver a mis suegros en tal apuro despertó algo dentro de mí, impulsándome a sugerirle a Jonathan, ¿y si les damos una asignación mensual? Mi sugerencia sorprendió tanto a Jonathan como a sus padres, quienes nos miraron con asombro. Linda, ¿estás segura?, preguntó Jonathan, con la voz teñida de incredulidad. Sí, respondí. Siempre has querido devolverles algo por haberte ayudado a pagar la universidad, ¿verdad? Jonathan dudó por un momento y luego asintió, recordando sus intenciones pasadas. En ese momento, sus padres, viendo la oportunidad, suplicaron una vez más, con la cabeza agachada, por favor, Jonathan, estamos trabajando arduamente para pagar nuestras deudas. ¿Puedes al menos ayudarnos con los gastos de vida? Después de un breve momento de reflexión, Jonathan aceptó. Inicialmente, decidió transferirles 3,000 pesos mensuales, pero al sentir la urgencia de ayudarlos a estabilizarse y reconstruir sus vidas, sugerí aumentar la cantidad a 3,000 pesos al mes. Jonathan dudó al principio, diciendo que 3,000 pesos era suficiente, pero insistí. Mi carrera había crecido más allá de mi trabajo regular. Me había vuelto bastante hábil en inversiones de acciones e inmuebles. Con el tiempo, acumulé una considerable fortuna, suficiente para comprar apartamentos de lujo y obtener un ingreso sustancial de los alquileres, sin que mis suegros lo supieran. Mis ganancias anuales rondaban los 580,000 pesos, dándome una considerable flexibilidad financiera. Decidí mantener estos detalles privados, especialmente de ellos, mientras les enviaba algo de dinero para apoyarlos a través de Jonathan. Esto fue tanto para la tranquilidad de mi esposo como para la ayuda financiera de mis suegros. Los suegros, abrumados por nuestro apoyo, expresaron su sincero agradecimiento durante una de sus visitas. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti nuestra vida se está estabilizando poco a poco. Ellos reconocieron haber sido testigos de su genuina apreciación, y ver cómo comenzaban a cambiar sus vidas fue profundamente satisfactorio. Resaltó el impacto de la generosidad y la importancia del apoyo familiar, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud de los padres de Jonathan al principio lo hizo visiblemente feliz, y ambos esperábamos que eso los motivara a conseguir empleo y empezar a pagar sus deudas. Sin embargo, pasó un mes y todavía no habían logrado encontrar trabajo. Pronto surgió un problema más urgente. Empezaron a visitar nuestra casa con frecuencia durante los días de semana. Los gastos de comida estaban aumentando. Linda, ¿sería posible que nos dieras algo de comer?, preguntaban, comenzando a llegar por la hora del almuerzo. Al principio solo comían y se iban, pero recientemente se quedaban en el sofá después de las comidas, e incluso pedían postres. Un día, sintiendo la presión tanto en la despensa como en mi paciencia, les pregunté, ¿está funcionando esta situación para ustedes o prefieren que haga algún ajuste? Mi trabajo comenzaba a verse afectado por sus interrupciones. Yo también trabajo, así que agradecería que no se quedaran tanto tiempo,
les dije a mis suegros, ya que mis responsabilidades profesionales se estaban viendo cada vez más comprometidas por sus visitas prolongadas. Mis suegros se miraron entre sí y se rieron de manera despectiva. ¿Trabajo? ¿No estás siempre en casa? Si vas a mentir, al menos hazlo más creíble. Se rieron suavemente entre ellos. Quizás debido a su larga historia en la industria de alimentos y bebidas, no podían entender el concepto de trabajo remoto. Intenté explicarles con más detalle. El trabajo remoto significa que opero desde casa, usando mi computadora para completar tareas, tal como lo haría en una oficina, les aclaré, pero lo descartaron con un gesto de la mano. No entendemos todo esto de las computadoras, admitieron, sin mostrar interés en tratar de comprender más. No importaba cuán claramente les explicara mi apretada agenda, ellos parecían indiferentes. Linda, ya no tenemos té, apúrate y ve a comprar más. ¿No tienes algo para picar? Prepara unos crackers de arroz o algo, me exigían, cada vez más como si no tuviera nada más que hacer. Sus críticas se volvieron personales y crueles. Qué inútil eres como nuera. Eres una esposa desconsiderada, criticaron, sin darse cuenta del impacto de sus palabras ni de las promesas de trabajar y pagar sus deudas. Esta situación puso de manifiesto una creciente tensión y una flagrante falta de comprensión sobre los límites y los compromisos profesionales dentro de nuestra dinámica familiar. A pesar de sus promesas de buscar trabajo, mis suegros seguían invadiendo nuestra casa durante el día, siempre asegurándose de irse antes de que Jonathan llegara del trabajo. Quizás sentían algo de culpa por depender del apoyo financiero que él les brindaba o tal vez querían evitar preguntas incómodas sobre su progreso en la búsqueda de empleo. Un día, llegué a mi punto de quiebre y les pregunté, ¿esta situación es manejable o necesitan algún cambio? Aunque estaba contribuyendo una parte significativa del dinero que les dábamos, no entendía por qué me trataban con tanto respeto. Un día, llevada al límite, confronté a mis suegros con una solicitud firme. Por favor, lárguense ahora. Se quedaron sorprendidos. No esperaban un desafío tan directo de mi parte, pero pronto su sorpresa se convirtió en ira. Sus rostros se enrojecieron de indignación. ¿Quién te crees? Una simple esposa dando órdenes a los padres de tu esposo, respondieron, y añadieron, eres solo una esposa dependiente del ingreso de Jonathan. ¿Cuántas veces tenemos que decirte que no nos interesan tus historias delirantes sobre trabajar? Se reían entre ellos, quizás por la falta de comprensión de lo que realmente significaba el trabajo remoto. Yo me mantuve firme, la frustración y el desconcierto creciendo dentro de mí. No soy solo una esposa. Basta de esas ideas tan anticuadas, respondí. Entonces, con malicia en los ojos, atacaron con una sugerencia hiriente. Deberías irte de este lugar, dijo uno de ellos con tono cortante. ¿Qué? Exclamé, sorprendida por su audacia. Es por tu culpa que la remesa que Jonathan nos manda es tan pequeña. ¿Sabes? Nos manda 3.500 pesos al mes. ¿Qué quieres decir con que no es suficiente? Arguían, claramente sin entender la responsabilidad financiera. Sus palabras me dejaron sin palabras. Parecía que eran de esas personas que, no importa cuánto los ayudes, nunca lo verían como suficiente. Su sentido de derecho los había cegado ante la realidad de nuestros esfuerzos y la presión que sus demandas estaban poniendo sobre nuestras vidas. Mientras me quedaba allí, sorprendida por el giro de los acontecimientos, mis suegros me miraban con desprecio. ¿Cuánto más vas a quedarte ahí, soñando despierta? Ya empaca tus cosas, dijeron con desdén. ¿No entiendes lo que te estamos diciendo? Eres tonta, ¿verdad? Te estamos diciendo que dejes de vivir del dinero de nuestro hijo. Lárgate, parásita. Sus palabras me hirieron profundamente, pero entendí que cualquier conversación con ellos era inútil. Con una calma inesperada, respondí, entendido. Voy a empacar mis cosas y me voy. Para mi sorpresa, mi declaración los dejó momentáneamente sin palabras. Luego, sonrieron con suficiencia, convencidos de haber conseguido una victoria. Ahora nuestra vida será finalmente segura, se rieron entre ellos. Si solo fuéramos los tres, Jonathan y nosotros, todo hubiera ido bien desde el principio. Ignorando sus comentarios hirientes, comencé a empacar mis pertenencias. Decidí desaparecer lo más rápido posible. Los vi irse con una mirada de satisfacción. Esa noche,
Cuando Jonathan llegó a casa, le expliqué todo lo que había sucedido. Él estaba más sorprendido que enojado. Linda, lo siento mucho, se disculpó sinceramente. Está bien, ahora sé que nunca cambiarán. Es bueno saber que ya no tiene sentido seguir intentando, le respondí. Juntos decidimos mudarnos. Un par de semanas después, mis suegros nos llamaron para preguntar sobre la situación. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ya te fuiste de la casa? He intentado contactar a Jonathan sobre las remesas, pero parece estar demasiado ocupado para contestar el teléfono, preguntaron, apenas ocultando su impaciencia. Ya nos hemos ido, así que puedes estar tranquilo. No me verás frente a ti nunca más, respondí con frialdad. Pude escuchar la satisfacción en sus voces cuando respondieron, ah, ya veo. Finalmente nuestro hijo se deshizo de la carga que eras tú. Al escuchar su risa, me di cuenta de lo liberador que era finalmente estar libre de su control manipulador, segura de la fuerza y la resiliencia de nuestra pequeña unidad familiar, lista para empezar de nuevo sin el peso de sus expectativas y juicios. Ahora, con la promesa de remesas aumentadas de parte de Jonathan, mis suegros estaban visiblemente complacidos, riendo sobre cómo sus vidas ahora serían más fáciles mientras seguían ridiculizándonos por teléfono. Solté un suspiro y respondí con claridad, tanto que hablaban de mí, ¿verdad? Tal vez les resulte iluminador darse cuenta de quién es realmente el parásito. Al oír mis palabras, su tono cambió a ira. Con esa actitud, realmente eres una hija in-love perdida. Bueno, probablemente ni siquiera sigas siendo nuestra nuera. Ya podrías vivir una vida pobre y solitaria, respondieron. Sus delirios eran tan profundos que vi que no tenía sentido corregirlos. Les ofrecí respuestas vagas y terminé la llamada. Poco después, el teléfono sonó nuevamente. ¿Necesitas algo más?, pregunté al contestar, ya que los escuché en pánico. Me bombardearon con preguntas. ¿Qué demonios está pasando? Cuando fuimos al apartamento donde Jonathan vive, había alguien más viviendo ahí. ¿Sabes algo? ¿Verdad? Incluso si tú y él se separaron. Dime dónde está Jonathan. Jonathan, que había estado escuchando, tomó el teléfono de mis manos. Siempre he estado con Linda, dijo firmemente. ¿Por qué estás con esa mujer y por qué dejaron de enviarnos remesas? Continuaron interrogando. Tal vez porque insultaste y trataste de echar fuera a mi preciosa esposa. No perdonaré a nadie que le haga daño, aunque sean mis padres, respondió Jonathan, con la voz firme y resuelta. Además, nunca escucharon cuando Linda trató de explicar su trabajo y sus contribuciones. ¿Te diste cuenta de que Linda les enviaba más dinero que yo? Es cierto, Linda, les enviabas 3.500 pesos cada mes porque querías que pagaran sus deudas rápidamente. Jonathan preguntó, volviéndose hacia mí. Sí, confirmé, quería ayudar a acelerar el pago de sus deudas, pero todo lo que hicieron fue insultarme, llamándome inútil. No enviaré nada a unos padres tan desagradecidos, declaró Jonathan, terminando la llamada. Con eso, ambos sentimos que un capítulo se cerraba, un capítulo lleno de sacrificios no valorados y críticas injustas. Fue un paso doloroso pero necesario para proteger nuestra paz y priorizar nuestro bienestar como pareja. Mi esposo declaró con firmeza, estoy cortando los lazos con ustedes como familia. Ahora lidien con sus deudas por su cuenta. En un momento de desesperación, mi suegro rogó, espera. No sabía que Linda estaba contribuyendo tanto. ¿Nos perdonas si nos disculpamos? Tal vez así podrías enviar dinero otra vez. Es demasiado tarde. Déjalo ir, respondió Jonathan, su voz decidida, mientras terminaba la llamada y bloqueaba el número de mi suegro, asegurándose de que nuestros caminos ya no se cruzaran. Lo que supimos después, a través de algunos familiares, fue que mis suegros tuvieron que vender su casa, pero aún no pudieron saldar sus deudas. Ahora viven en un apartamento deteriorado, trabajando en empleos de bajo salario para sobrevivir. Cuando eran prósperos con su restaurante, supuestamente trataban a sus familiares con arrogancia. Una vez que su suerte cambió, buscaron ayuda de esos mismos familiares, pero decidieron no ayudarlos, dejándolos aislados y luchando en la pobreza. Jonathan y yo extendimos todo el apoyo que pudimos, pero no podemos cubrirlos eternamente. Es una consecuencia de sus acciones. Dudo que cambien sus formas o actitudes, y parece que se han resignado a vivir con los resultados de sus decisiones. En una nota más positiva,
Jonathan y yo seguimos valorando nuestro tiempo juntos como pareja. Un año después, de manera inesperada, quedé embarazada, aunque fue sorprendente. Estamos profundamente agradecidos por esta bendición, junto a mi querido esposo. Esperamos con ilusión criar a nuestro preciado hijo y abrazar este nuevo capítulo en nuestras vidas, lleno de esperanza y alegría. ¿Esta narrativa revisada cumple con tus expectativas o hay algo más que te gustaría ajustar? Hola, soy Ingrid y tengo 27 años. Perdí a mis padres a una edad muy temprana debido a un accidente automovilístico. No tenían familia que pudiera cuidarme, así que me llevaron a un orfanato. Pasé allí unos 3 años antes de que mis padres adoptivos me encontraran. Resultaron ser unos millonarios, por lo que mi vida cambió por completo. Tuve una vida bastante rica y satisfactoria después de eso. Ellos no querían que mi adopción fuera algo público, así que mantuvieron todo en secreto. Su idea era ayudar sin necesidad de hacerlo visible para el mundo. Cuando cumplí la mayoría de edad y me independicé, mis padres decidieron expandir sus negocios y comenzaron a viajar por Europa en busca de nuevas oportunidades. Fue en esa época que conocí a Patrick, quien más tarde se convirtió en mi ex esposo. Nos conocimos en la universidad y, desde la primera conversación, sentimos una conexión especial. Patrick era un hombre alegre, despreocupado y muy cariñoso, lo que hizo que me gustara aún más. Empezamos a salir y, eventualmente, nos convertimos en pareja oficial. Nuestra relación era perfecta, aunque había un problema: la familia de Patrick no me aceptaba. La primera vez que los conocí fue después de que Patrick y yo nos graduáramos de la universidad. Él había esperado a que ambos tuviéramos trabajos estables antes de presentarme a sus padres. Me advirtió que eran muy críticos con las parejas de sus hijos y quería que causara la mejor impresión posible. Aunque estaba nerviosa, acepté conocerlos. En ese momento, Patrick y yo llevábamos 4 años saliendo, y ya estábamos comprometidos. Sospechaba que eso iba a ser un problema, ya que nunca tuvieron la oportunidad de conocerme como su novia. Recuerdo haber estado muy ansiosa antes de conocerlos y hablar con Patrick al respecto. Patrick, van a odiarme. No lo harán, te lo prometo. ¿No crees que se van a sorprender al saber que estamos comprometidos? Bueno, sí, pero no creo que sea para tanto. ¿Hablas en serio? Sabes que son muy críticos, y presentarme como tu prometida solo hará que me juzguen más. Mira, incluso si lo hacen, ¿realmente importa lo que digan? Para mí no, pero no sé qué pienses tú. Siempre te he notado muy preocupado por lo que piensen. Te prometo que no me afectará en lo más mínimo, Ingrid. De acuerdo, si tú lo dices, pero ¿no crees que deberíamos esperar para decirles que estamos comprometidos? Quizás podríamos decírselo dentro de un mes o algo así. Si eso te hace sentir más tranquila, no tengo problema. Al final, decidimos ocultar nuestro compromiso. Quería dar la mejor impresión posible, pero también entendía por qué Patrick estaba tan preocupado. Su familia era muy rica y vivían un estilo de vida extravagante. Esperaban que sus hijos se relacionaran solo con personas de su mismo nivel económico o superior. Yo, aunque provenía de una familia adinerada, nunca lo mencioné porque quería que me aceptaran por quien era y no por mi dinero. Decidimos reunirnos con sus padres en un restaurante de alta categoría. Llegamos 2 minutos tarde, y sus padres ya estaban molestos. Patrick me advirtió que eran muy estrictos con la puntualidad. Desde el momento en que llegamos, me miraron con desdén. Durante un rato, me ignoraron mientras hablaban con Patrick. Me sentí pequeña e insignificante, y la incomodidad solo crecía. Finalmente, Patrick intentó integrarme en la conversación. Mamá, papá, esta es mi maravillosa novia, Ingrid. Ah, hola, un gusto conocerte. Hola, un gusto conocerlos a ustedes también. Ojalá pudiera decir lo mismo. El comentario me tomó por sorpresa, pero intenté mantener la calma. Su padre continuó. Entonces, Ingrid, escuché que tú y Patrick se conocieron en la universidad. Sí, compartíamos algunas clases. ¿Y cómo lograste entrar a esa universidad? Tengo entendido que la matrícula es bastante alta y difícil de pagar. Papá, ya basta. Patrick, no le hables así a tu padre. Está haciendo una pregunta válida. Ingrid, por favor, responde. Obtuve una beca completa. Estoy muy agradecida, no solo por lo que aprendí, sino porque me permitió conocer a Patrick, que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado. Claro que es de lo mejor que te ha pasado. Es rico, y necesitas ese tipo de dinero. Al menos tienes algo de cerebro, porque belleza no tienes mucha. Eso fue demasiado. Patrick, furioso, se levantó y dijo, suficiente, nos vamos, Ingrid, vámonos. Patrick me tomó de la mano y salimos del restaurante.
Yo estaba en completo shock por la manera en que me trataron sus padres. No puedo creer cómo me trataron los padres de Patrick. Jamás imaginé que alguien pudiera ser tan cruel y directo en la cara de otra persona. Estaba tan impactada que ni siquiera podía sentir nada en ese momento. El viaje en auto de regreso a casa fue completamente silencioso porque Patrick estaba furioso. Cuando llegamos, Patrick se aseguró de preguntar si estaba bien, pero, siendo honesta, no sabía qué sentir. Había hecho todo lo posible para causar una buena impresión, me vestí elegantemente, cuidé mis modales, e incluso evité ordenar algo caro en el restaurante. Sin embargo, Paula y Marley ya habían emitido su juicio sobre mí sin que yo dijera una sola palabra. Patrick no habló con sus padres durante un tiempo después de aquel incidente. Ellos le enviaron mensajes diciendo que habíamos sido muy irrespetuosos al salir del almuerzo de esa manera. Patrick no respondió de inmediato y solo un mes después les escribió para informarles que nos habíamos comprometido. Sus padres no se tomaron bien la noticia, pero Patrick los amenazó con cortar contactos si decían o hacían algo en mi contra. En un intento de arreglar las cosas, sus padres ofrecieron pagar la boda, pero con la condición de que ellos tomaran todas las decisiones. Obviamente, Patrick y yo rechazamos la oferta y decidimos hacer algo diferente, escapar y casarnos en privado. Mis padres, que estaban en Europa, sabían sobre nuestra decisión de casarnos en secreto. Ellos solo querían que yo fuera feliz y nos enviaron un regalo para celebrar. Patrick se sorprendió al ver que el regalo era una pintura muy costosa, pero yo simplemente lo resté importancia diciendo que mis padres tenían los medios para gastar en algo así. Después de casarnos, volvimos a ver a Paula y Marley en una fiesta que organizaron para celebrar su aniversario. A decir verdad, me sentí un poco aliviada de que me hubieran invitado, a pesar del desagrado que sentían por mí. Sin embargo, cuando llegamos, fui completamente ignorada por todos. Si ser ignorada por 2 personas ya es incómodo, ser ignorada por unas 30 personas es muchísimo peor. Me mantuve cerca de Patrick casi toda la noche, pero nadie intentó entablar una conversación conmigo. Si intentaba hablar con alguien, me miraban de arriba a abajo y luego se alejaban, o simplemente continuaban hablando con Patrick como si yo no existiera. Para el final de la noche, estaba al borde de las lágrimas por la humillación. Cuando llegó el momento del discurso, Paula y Marley se levantaron para hablar. Aunque ya estaba cansada y quería irme, me quedé a escuchar. Su discurso comenzó agradeciendo a casi todos en la sala por ser parte de sus vidas, lo cual fue la primera indirecta dirigida hacia mí. A lo largo del discurso, hicieron varias más, todas acompañadas de risas de los invitados. No pude soportarlo más, me levanté y me fui, pedí un Uber y me fui a casa, llorando todo el camino. Cuando Patrick llegó más tarde, estaba visiblemente molesto. ¿Por qué te fuiste así? ¿Sabes lo embarazoso que fue para mí? Me dijo apenas llegó. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, Ingrid. Tuve que soportar a mis padres gritándome y a los invitados sintiendo lástima por mí por estar contigo. ¿En serio? ¿Y qué hay de lo humillante que fue para mí? Oh, por favor, Ingrid, podrías haberlo soportado por una noche. Era el aniversario de mis padres. Fui ignorada por todos, y tus padres decidieron burlarse aún más de mí en su discurso. ¿Cómo esperabas que estuviera bien con eso? No estoy diciendo que lo que hicieron esté bien, pero podrías haberlo aguantado. Yo habría hablado con ellos después. ¿Y de qué me habría servido eso? No me gusta estar en situaciones donde solo soy humillada. Todo el mundo se estaba riendo de mí. Tú nunca has estado en esa posición, así que es fácil para ti minimizarlo. Mis padres esperan una disculpa de tu parte, y yo también la quiero. No voy a disculparme, solo lo haré si ellos también lo hacen conmigo. Patrick terminó la discusión diciendo que yo era imposible, y se fue a dormir al cuarto de invitados. No entendía por qué había cambiado tanto su actitud. Él siempre me defendía frente a sus padres, y ahora parecía culparme por todo. Durante la semana siguiente, Patrick no me habló, y sus padres me enviaron mensajes diciéndome que era una ingrata y una vergüenza. Intenté hablar con Patrick, pero él se negó. Finalmente, decidí ceder y pedir disculpas, tanto a Patrick como a sus padres. Aunque me sentí humillada al hacerlo, lo hice porque amaba a Patrick y no quería que esta situación arruinara nuestro matrimonio. Sin embargo, las cosas solo empeoraron después de eso. Los padres de Patrick se retiraron y comenzaron a organizar cenas familiares semanales, a las que Patrick siempre asistía. La primera vez que me llevó con él a una de estas cenas, el ambiente fue incómodo desde que entramos. Paula estaba ocupada arreglándose y no me vio al principio, pero Marley y el resto de los hermanos de Patrick me miraron con incomodidad y no dijeron nada. Patrick me dejó sola mientras iba a ponerse al día con su familia. Cuando Paula finalmente bajó y me vio, prácticamente voló hacia mí llena de ira.
¿Qué estás haciendo aquí?, me dijo furiosa. Perdón, logré decir, sorprendida. Y ahí comenzó otra pesadilla. No puedo creer lo que Patrick y su familia me hicieron pasar. Esto sucedió durante una de las cenas familiares organizadas por sus padres, Paula y Marley. Patrick insistió en que lo acompañara, aunque ya me había acostumbrado a quedarme en casa porque esas reuniones eran siempre incómodas para mí. Cuando llegamos, la tensión en la habitación era palpable. Paula estaba ocupada arreglándose, así que no me vio al principio, pero Marley y los demás miembros de la familia me miraron con incomodidad. Patrick, como de costumbre, me dejó sola mientras iba a saludar a todos. Cuando Paula bajó y me vio, vino hacia mí furiosa. ¿Qué estás haciendo aquí?, me espetó. Perdón, pensé que nos habías invitado a cenar. Error, invité a Patrick porque es una cena familiar. Soy la esposa de Patrick, así que también soy parte de esta familia. No, en absoluto. Una huérfana como tú no merece un lugar en esta familia. Su comentario me dejó helada. ¿Qué dijiste? ¿Pensaste que podías ocultarnos ese detalle? Hacemos investigaciones de antecedentes sobre las parejas de nuestros hijos, y tú no estás ni cerca de ser lo que mi hijo merece. Nunca te aceptaré aquí. ¿Por qué no? Eso no puede ser lo único que determines para decidir si soy parte de la familia. Eres fea y pobre. Nunca encajarías en nuestros círculos de élite. No quiero volver a verte. Estaba conmocionada por su superficialidad y no podía callarme más. ¿Por qué estás siendo tan superficial? ¿Tienes miedo de que arruine tu reputación solo por existir? ¿El hecho de que haga feliz a tu hijo no es suficiente para ti? Si la felicidad trajera dinero, muchas personas serían multimillonarias, y tú nunca encajarás con nosotros por eso. O tal vez nunca seré tan superficial como el resto de ustedes, porque valoro a las personas por lo que realmente son. Nunca se tomaron el tiempo para conocerme antes de juzgarme. Me alegra no encajar con ustedes. En ese momento, Patrick se acercó y me sorprendió aún más. Ingrid, ya es suficiente. Aquí tienes algo de dinero. Consigue un Uber y vete. Me quedé mirando a Patrick en estado de shock mientras me entregaba el dinero. Paula tenía una sonrisa triunfante en su rostro mientras yo sentía las lágrimas acumulándose en mis ojos. Salí del lugar llorando, nuevamente humillada. Durante el trayecto en el Uber, mi mente no podía dejar de preguntarse por qué Patrick había cambiado tanto. ¿Era esta su forma de hacer las paces con sus padres después de todas las tensiones? Fuera lo que fuera, estaba herida y enojada con él. Al llegar a casa, Patrick continuó con su actitud indiferente. Durante las siguientes semanas, no me habló. Mi corazón estaba destrozado, pero sabía que él esperaba otra disculpa de mi parte, algo que no podía hacer. Esta vez, Paula había cruzado todos los límites, y Patrick estaba de su lado. Una noche, mientras Patrick estaba en otra cena familiar, mis padres me llamaron por videollamada. Hola, cariño, ¿cómo estás?, preguntó mi madre con una sonrisa. Hola, mamá. Hola, papá, las cosas no van bien. ¿Qué pasa, hija? Si necesitas ayuda con algo, solo dinos. No creo que puedan ayudarme con esto, pero gracias. Les expliqué todo lo que había sucedido con los padres de Patrick y cómo él estaba de su lado. Mi padre estaba furioso. ¿Cómo se atreven a tratarte así? Esa mujer llamó huérfana a mi hija, a mi niña preciosa. Por favor, papá, no hagas nada. No quiero que piensen diferente de mí por ustedes. Quería que me aceptaran por quien soy, no por mi familia o mi dinero. Cariño, ¿estás segura de que este es el hombre con el que quieres estar? Lo amo, pero esto no es lo que quiero para mi vida. Mi madre me miró con determinación y dijo, entonces vamos a hacer algo. Tu padre y yo estaremos allí la próxima semana. Mis padres llegaron y me llevaron a un día de spa para levantarme el ánimo. Mientras tanto, planificaban cómo enfrentarse a Paula y Marley. Esa semana, hubo otra cena familiar. Esta vez en un restaurante. Mis padres decidieron presentarse sin avisar. Según mi papá, cuando se acercaron a la mesa, Paula y Marley comenzaron a murmurar entre ellos al reconocerlo. Mi madre me contó cómo fue la conversación. Hola, qué sorpresa verlo aquí, señor Burns, dijo Paula, claramente nerviosa. Hola, vi algunas caras familiares y pensé en saludar. ¿Familiares? ¿A quién se refiere? Bueno, veo a Patrick, hablando de eso. ¿Dónde está mi hija? ¿Su hija? Lo siento, pero no entiendo. Claro que sí, está casada con Patrick. Paula y Marley quedaron en silencio mientras mi padre sacaba los papeles de divorcio. Mi hija me pidió que entregara esto personalmente. Patrick, estos son para ti. Con eso, mis padres se fueron. En pocos días,
Varias inversiones en el negocio de Marley fueron retiradas gracias a algunas llamadas estratégicas de mi padre. Verlos caer fue increíblemente satisfactorio. Patrick firmó los papeles de divorcio sin pelear, y yo comencé una nueva etapa en mi vida con mis padres apoyándome incondicionalmente. Aunque dolió perder al hombre que amaba, aprendí una valiosa lección sobre defenderme y valorar mi propia dignidad. Estoy emocionada por lo que el futuro tiene reservado para mí. ¿Estás utilizando el dinero que te envío de manera adecuada? Simplemente guardarlo no es el propósito para el cual se destinó, como me aconsejó mi mamá. Sin embargo, nunca recibí ningún dinero. Mientras me encontraba confundida, mi hermana menor, Megan, entró al salón. Su rostro estaba pálido, y recuerdo claramente la expresión en su cara en ese momento. Mi nombre es Amy Brenda. Soy estudiante universitaria en Los Ángeles. Mis padres vivían en el campo, así que me mudé a Los Ángeles para estudiar en la universidad. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá falleció en un accidente vehicular cuando yo era pequeña, y nuestra madre nos crió sola. Nuestra familia tenía una panadería con una larga historia, pero después del fallecimiento de mi papá, mi mamá pensó en cerrarla. A pesar de las dificultades, ella creía que era un legado importante y siguió manteniendo el negocio en funcionamiento. Honestamente, el negocio no estaba prosperando, pero yo estaba decidida a tomarlo y hacerlo próspero. Después de graduarme, vivir sola en Los Ángeles por primera vez me generó ansiedad. Mi mamá, preocupada por mí, ofreció enviarme $2,500 mensuales, aunque ella trabajaba incansablemente en la panadería. Me sentía culpable por aceptar el dinero. Expresé mis preocupaciones, pero ella insistió, diciendo que estaba feliz de que tomara el negocio y me animaba a disfrutar de mi tiempo en la universidad. A regañadientes acepté su generosidad y administré mis gastos con los $2,500 mensuales y mis ingresos de un trabajo a medio tiempo. A pesar de las limitaciones económicas, rechacé invitaciones para ahorrar dinero, pensando en los sacrificios que mi mamá hacía para enviarme ese dinero. Tenía la intención de devolverle lo más pronto posible y evitar usar el dinero. De manera inesperada, los fondos mensuales dejaron de llegar, los cuales antes se enviaban regularmente. Me preocupé y llamé a la casa de mis padres, temiendo que algo le hubiera pasado a mi mamá. Afortunadamente, ella estaba bien, sabiendo los desafíos financieros que enfrentaba con la panadería. Dudé en sacar el tema, al darme cuenta de que mi mamá había dejado de enviarme dinero. Llegué a la conclusión de que debía trabajar para mantenerme. Consecuentemente, dediqué más tiempo a mi trabajo a medio tiempo. Hasta ese momento, solo trabajaba después de clases, pero comencé a trabajar en la panadería antes de que comenzaran mis clases. Levantarme a las 6:05 de la mañana, todos los días comenzó a afectarme físicamente. Algunos días me sentía cada vez más somnolienta en clase y me costaba concentrarme en mis estudios. Considerando los desafíos financieros, pensé en hablar con mi mamá sobre reanudar el apoyo económico. Me preguntaba si ella estaba pasando por dificultades para llegar a fin de mes, lo que le dificultaba enviarme dinero regularmente. Sin embargo, la idea de cargarla con mis problemas financieros me impedía tratar el tema. Un día, mientras asistía a una clase en la universidad, de repente me sentí mareada y finalmente me desmayé. Mi conciencia se desvaneció mientras la gente se agrupaba a mi alrededor. Alguien llamó a una ambulancia, y la próxima vez que desperté, me encontré en una habitación de hospital con una vía intravenosa conectada a mi brazo. Al darme cuenta de que estaba viva, sentí una gran sensación de alivio. Una enfermera entró en la habitación y, al notar que estaba despierta, rápidamente informó al doctor. El doctor explicó que mi desmayo había sido causado por el exceso de trabajo y la desnutrición, ya que había estado comiendo menos para ahorrar dinero. Mi cuerpo se había vuelto de manera anormalmente delgada sin que yo me diera cuenta. El doctor solicitó mis datos de contacto para informar a mis padres. Reflexionando sobre la probable reacción de mi mamá, no soportaba la idea de que ella se culpabilizara por mi colapso debido a los problemas financieros. Desesperada por protegerla de esa culpabilidad, supliqué al doctor que no le informara a mi madre. Después de mis apelaciones entre lágrimas, el doctor cedió, diciendo que no le informaría a mis padres esta vez, pero advirtió que si algo así volvía a ocurrir, tendría que contactarlos. Aliviada por su decisión, tomé la resolución de equilibrar mi trabajo a medio tiempo con el descanso adecuado para evitar futuros colapsos. Durante esta fase tan difícil, recibí una llamada telefónica de mi hermana menor, Megan, quien tenía 3 años menos que yo. Ella era llamativa y tenía una inclinación por las cosas de moda, algo totalmente opuesto a mi actitud más humilde. Desde la secundaria, Megan comenzó a teñirse el cabello y regresaba tarde a casa, siempre con un maquillaje cargado. Su comportamiento provocó varias llamadas de la escuela a mi mamá.
La última vez que jugamos juntas fue en nuestra niñez, en el parque, y hasta donde recuerdo, no habíamos tenido mucho contacto desde entonces. Megan y yo éramos completamente opuestas en personalidad e intereses. Nunca nos llevamos bien. Cuando me fui a Los Ángeles, las únicas palabras que intercambiamos fueron un frío, cuídate, ¿ok? Sin embargo, Megan parecía cada vez más interesada en mi vida en Los Ángeles y comenzó a contactarme con frecuencia. A pesar de nuestras diferencias, parecía que Megan envidiaba mis experiencias en la ciudad. Me preguntaba a menudo sobre las atracciones de la ciudad y sobre las mujeres elegantes que vivían allí. A los 20 años, siendo estudiante de último año de preparatoria, parecía fascinada por la vida ostentosa y a la moda de Los Ángeles. Aunque en nuestra niñez tuvimos nuestros problemas, sentí que de alguna manera habíamos llegado a comprendernos un poco mejor en ese momento. Sin embargo, había una cosa en la que todavía no podíamos ponernos de acuerdo: la panadería de la familia. Mientras que a mí me encantaba la panadería de mi mamá, Megan la consideraba anticuada y la despreciaba. Sin respeto por el legado de nuestra familia, un día me llamó y me sugirió que no tomara el control de la panadería. Según ella, estudiar economía significaba que debía buscar trabajo en otro lugar. Considerando ridícula la idea de que mi mamá siguiera dirigiendo la panadería, se rió mientras expresaba estas opiniones. A pesar de mi enojo por la falta de respeto hacia la querida panadería, entendí que cada quien tiene su punto de vista. No era como si Megan fuera a hacerse cargo del negocio, así que decidí ver su sugerencia como una entre muchas. Un día recibí una llamada inusual de mi mamá. Su tono era serio y me contó que Megan se estaba comportando de manera extraña. Megan había estado saliendo más a menudo por las noches y regresaba tarde prácticamente todos los días, aunque no era raro que Megan saliera de noche. El aumento de la frecuencia de sus salidas tenía a mi mamá preocupada. Cuando le preguntaban por su paradero, Megan simplemente chasqueaba la lengua y no respondía, preocupada por el posible peligro. Mi mamá esperaba ansiosamente cualquier información sobre las actividades nocturnas de Megan. La preocupación por Megan me llevó a regresar a la casa de mis padres. Durante las vacaciones de verano, viajando en tren, la anticipación de ver a mi mamá después de tanto tiempo hizo que mi corazón latiera más rápido. Al regresar a la casa de mis padres, una vivienda espaciosa en el campo, todo se sentía diferente a cuando vivía allí. Considerando mi modesta habitación, con ansias de llegar, toqué el timbre y mi mamá abrió la puerta. Verla sana y con una sonrisa de bienvenida me alivió. Mencionó que había cerrado la panadería ese día para preparar mis platos favoritos, y el tentador aroma llenaba la casa. La emoción me invadió al estar a punto de entrar, pero mi mamá me miró con la boca abierta, desconcertada. Me pregunté qué pasaba, pero ella lo desestimó y me invitó a pasar. En la sala, se giró hacia mí y me preguntó por qué estaba tan delgada, una pregunta que me dejó momentáneamente sin palabras. Pronto me di cuenta de que se asombraba por mi pérdida de peso desde la última vez que nos vimos. Reflexionando sobre mi agitada vida universitaria, tan concentrada en los estudios y el trabajo a medio tiempo, no había prestado mucha atención a mi cuerpo. Sin embargo, la pérdida de peso era evidente, ya que mi ropa ahora era una talla más pequeña que cuando vivía con mi mamá. Preocupada, me preguntó sobre el dinero que me había estado enviando, instándome a no solo guardarlo, sino a asegurarme de estar comiendo bien. Perpleja, mencioné que no había recibido dinero recientemente. Con dudas, le conté sobre mis dificultades trabajando en empleos a medio tiempo, enfrentando hambre. Su rostro palideció al enterarse de que me había desmayado sin recibir dinero. Le expliqué que asumí que el negocio no estaba funcionando bien, lo que la había llevado a dejar de enviarme dinero. Para mi sorpresa, me reveló que la panadería estaba prosperando, y que había estado enviando su apoyo financiero a Megan. Mi mamá había estado enviando 2.500 pesos mensuales a Megan con la expectativa de que ella lo enviara a mí. Mientras reflexionaba sobre esta revelación, Megan regresó a casa, confirmando mis sospechas. Debía haber salido con alguien, vestida de manera inapropiada para el campo, sin saber que yo estaba en casa. Megan se sorprendió al verme, al igual que mi mamá, quien también se sorprendió por mi figura tan delgada. Mi mamá le preguntó a Megan sobre el dinero que se suponía debía enviarme, curiosa por el retraso en el apoyo financiero. Mi mamá preguntó, por cierto, ¿qué pasa con el dinero que se supone que debes enviarle a mí? El rostro de Megan palideció, y quedó claro que no podía mentir. Mi mamá insistió, buscando una explicación para la desaparición de los fondos. Megan, aparentemente sin una excusa, se quedó en silencio. El tema de la pérdida de peso fue algo que mi mamá confrontó a Megan, diciéndole, entonces, ¿tu hermana ha perdido tanto peso porque no estaba recibiendo dinero? Megan, probablemente sintiéndose culpable, lentamente comenzó a abrirse.
Resultó que había estado usando el dinero para clases en una escuela de repostería después de las horas normales de la preparatoria. Megan creía que era esencial aprender a hacer pasteles para el futuro de nuestra panadería, malinterpretando que nuestro negocio estaba en crisis económica. Después de que mi mamá comenzó a enviarme dinero, Megan tomó la iniciativa de asistir a la escuela de repostería para ayudar con la tienda. En realidad, el negocio no estaba luchando, pero mi mamá expresó su decepción, diciendo que Megan al menos debería haber hablado con ella sobre ello. En respuesta, Megan, llorando, afirmó que mi mamá solo se había preocupado por mí y me había dado cosas de la panadería. Ella se sentía no amada y pensaba que mi mamá me prefería a mí. Reflexionando sobre su pasado, Megan explicó que mi mamá solía decir, esto es solo para ti, a mí, y me daba galletas, probablemente porque siempre había expresado mi deseo de tomar el control de la tienda. Mi mamá podría haber querido que yo aprendiera el sabor de nuestros productos, pero Megan lo interpretó como favoritismo. El comportamiento de Megan se había deteriorado desde la secundaria, tal vez buscando la atención de mi mamá. Al escuchar la confesión emocional de Megan, mi mamá se quedó pensando en la complejidad de su relación con ella. Mi mamá le dijo, Megan, no sabía que mis acciones te estaban causando soledad. Desde que tu papá falleció, me absorbió tanto gestionar la tienda que me disculpo sinceramente por eso. Mi mamá también se disculpó conmigo. Al ver las lágrimas de Megan, también me sentí culpable y extendí mis disculpas. Megan lloraba tan intensamente que su rostro se hinchó. Esta era una parte de Megan que nunca había visto antes. A pesar de las burlas pasadas sobre la panadería de nuestros padres, debe haber estado reflexionando sobre nuestra situación a su manera. En ese momento, sentí un profundo amor por Megan, y la perdoné, asegurándole que todo estaba bien, siempre y cuando no volviera a suceder. Después de eso, hablé con mi mamá y le sugerí cubrir los costos de la escuela de repostería de Megan. Mi mamá, inicialmente preocupada, escuchó la historia de Megan y se dio cuenta de que el dinero no se había gastado de manera frívola. Tras pensarlo un poco, aceptó brindar apoyo financiero con la condición de que Megan ayudara en la panadería junto conmigo en el futuro. Al escuchar esto, Megan lloró y se alegró aún más. Este incidente, inesperadamente, acercó más a nuestra familia. Poco después regresé a la universidad en Los Ángeles. A partir del siguiente mes, los 2.500 pesos se transfirieron correctamente a mi cuenta bancaria, lo que me permitió reducir mis horas de trabajo a medio tiempo y concentrarme más en mis estudios. Tras graduarme, regresé a la casa de mis padres. Cuando toqué el timbre, mi mamá y mi hermana me recibieron cálidamente. Fiel a su promesa, Megan había comenzado a ayudar en la panadería. Juntas, creamos nuevos pasteles, los mostramos en las redes sociales y establecimos una tienda en línea. Este emprendimiento ganó rápidamente popularidad gracias a las redes sociales. Nuestros pasteles, que combinaban estilos clásicos y contemporáneos, atrajeron a personas de todas las edades. Recibimos una amplia cobertura de la televisión y revistas, lo que llenó de felicidad a mi mamá, cuando ella expresó su gratitud a Amy y Megan. Una ola inexplicable de emoción nos invadió y las lágrimas fluyeron. Nos sentimos aliviadas de que nuestro esfuerzo hubiera dado frutos, a pesar de los desafíos que enfrentamos. Hoy nuestra panadería sigue siendo popular, con una constante fila de clientes esperando. Mientras hago pasteles, reflexiono sobre lo agradecida que estoy de ser parte de esta familia. Aprecio tener a mi mamá y a Megan como miembros de mi familia, y estoy genuinamente agradecida.